¿Alguna vez has notado cómo, cuando hablas demasiado de tus planes, de tus sueños o incluso de tus problemas, algo empieza a perder fuerza dentro de ti? Es como si cada palabra que pronuncias fuera drenando poco a poco la energía que antes te impulsaba. Lo que compartes sin medida, el mundo lo toma. Por eso, los sabios no anuncian su camino, lo caminan en silencio. Habla menos de tu vida, no porque debas ocultarte, sino porque el poder crece en la oscuridad, lejos del ruido, lejos de las miradas curiosas. Y cuando llega el momento, el mundo no necesita tus palabras, verá tus resultados. Antes de seguir, escucha esto: si estás aquí, no es casualidad, significa que estás buscando algo más, poder interior, sabiduría, control. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad estoica. Cada video en Toma el Control es una lección para fortalecer tu mente, para convertirte en alguien que ya no reacciona, sino que elige. Bienvenido a tu entrenamiento. Bienvenido a Toma el Control. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, el verdadero poder pertenece al que sabe escuchar. Hoy vas a descubrir por qué hablar menos y escuchar más no solo cambiará tu comunicación, sino que te volverá inquebrantable. Mira a tu alrededor. Todos hablan, todos opinan. Cada conversación parece una competencia por la última palabra. Todos quieren ser vistos, aprobados, comprendidos. Pero el sabio no compite. Mientras los demás se apresuran por ser escuchados, él escucha. Y quien escucha comprende, porque el silencio no es vacío, es poder acumulado. Antes pensaba que callar era debilidad. Hoy entiendo que el que domina su lengua domina su destino. Ahora sí, comencemos con las lecciones. Lección 1. El silencio revela más de lo que esconde. Cada palabra innecesaria es información que regalas. Cuando hablas de más, entregas parte de tu mundo interior sin darte cuenta de que no todos merecen conocerlo. Hablar sin medida es abrir las puertas de tu mente, dejar que otros entren y vean tus inseguridades, tus deseos, tus dudas, y una vez que lo ven, aprenden a usarlos. El sabio no teme compartir, pero elige con quién, porque sabe que la palabra es una promesa, y cada promesa exige energía para sostenerla. El hablador, en cambio, lanza frases como si fueran hojas al viento. Habla de sus planes, de sus metas, de lo que hará mañana, y cada palabra que suelta debilita el fuego que debía cuidar. Por eso el sabio calla, no por timidez, sino por estrategia. Sabe que el silencio es una muralla invisible que protege su mente de la curiosidad ajena. El silencio te da poder, porque en el silencio observas lo que otros no ven. Cuando no necesitas hablar, puedes escuchar, y al escuchar, puedes entender. Hablar de menos no te hace distante, te hace consciente. Te obliga a pensar antes de pronunciar, a sentir el peso de cada palabra que sale de tu boca. Cuanto más eliges el silencio, más nítido se vuelve tu pensamiento. Comienzas a notar la diferencia entre lo que vale ser dicho y lo que solo necesita ser comprendido en tu interior. A veces creemos que compartir lo que sentimos nos libera, pero no siempre es así. Hay cosas que solo florecen cuando se quedan dentro. Hay batallas que pierdes en el instante en que las cuentas. ¿Alguna vez contaste un sueño con entusiasmo y luego sentiste que ya no tenía la misma fuerza? No fue casualidad. Cada palabra que dijiste drenó parte de la energía que lo impulsaba. El poder interior es como una semilla. Si la expones antes de que brote, se marchita. Pero si la cuidas en silencio, con el tiempo se convierte en un árbol que nadie puede derribar. Proteger tu silencio es proteger tu dirección. Es negarte a permitir que los demás opinen sobre un camino que solo tú estás destinado a recorrer. Cuando hablas menos, comienzas a ver más. Notas las intenciones, los gestos, las contradicciones. Comprendes que el ruido exterior no es información, es distracción. El sabio entiende que no necesita convencer a nadie. Su enfoque no está en ser comprendido, sino en avanzar. Porque al final, las palabras explican, pero los resultados demuestran. Hablar menos de tu vida es un acto de respeto hacia ti mismo. Es reconocer que no todo merece ser contado,
que no todos merecen tener acceso a tu mente, que hay cosas sagradas que deben permanecer solo tuyas. Cuando eliges el silencio, eliges la fuerza, y en ese silencio, poco a poco, tu mente se limpia del ruido, del juicio, del deseo de aprobación. Empiezas a sentir una calma distinta, una calma que no depende de que te entiendan, sino de que tú te entiendes. Esa calma es poder. El tipo de poder que no necesita gritar, porque su sola presencia impone respeto. Hablar menos no es perder voz, es ganar control, es convertir cada palabra en un movimiento meditado, cada frase en una decisión. Y así, mientras otros llenan el aire con ruido, tú llenas el silencio con propósito, porque entiendes que el silencio no es vacío, es el espacio donde el poder se acumula. Tu silencio no es indiferencia, es dominio, es la forma más pura de demostrar que ya no necesitas demostrar nada. El sabio guarda sus palabras como el guerrero guarda su espada, porque sabe que cuando hable, cada palabra cortará con precisión. Hablar menos y escuchar más no es un consejo común, es una práctica espiritual. Una forma de templar la mente, de elevarte por encima del ruido humano. Cuando entiendes esto, algo cambia en ti. Ya no buscas ser el centro de la conversación ni el que tiene la última palabra. Te conviertes en el observador silencioso, el que comprende sin intervenir, el que ve el tablero completo mientras los demás discuten por una pieza. Esa es la esencia del poder interior, ver más, decir menos. Y cuando aprendes a hacerlo, tu vida comienza a tomar una dirección distinta. Ya no vives para ser escuchado, vives para ser entendido por ti mismo. Lección 2. Escuchar es un acto de poder. La mayoría de las personas no escucha para entender, escucha para responder. Mientras hablas, ya están preparando su próxima frase. Mientras compartes algo profundo, ellos solo piensan en cómo opinar. No están contigo, están en sí mismos. Pero el estoico no busca tener la razón, busca comprender, porque sabe que comprender es poder, y que quien escucha más de lo que habla, siempre está un paso adelante. Escuchar no es un acto pasivo, es una observación activa, es leer lo que el otro no dice, es ver en sus ojos la verdad que su boca no se atreve a pronunciar. Escuchar te convierte en estratega. Mientras los demás se desgastan tratando de convencer, tú recolectas información, entiendes patrones, aprendes sin que nadie lo note. Cada conversación se convierte en un campo de entrenamiento, cada palabra del otro en una pista, cada silencio en una revelación. Cuando aprendes a escuchar, el ruido deja de molestarte. Empiezas a reconocerlo como una capa superficial de las personas, un disfraz hecho de inseguridades y miedos. Y detrás de cada palabra apresurada, ves lo que realmente se oculta, la necesidad de aprobación, la ansiedad de ser visto, el temor de ser olvidado. Escuchar te permite ver las grietas del ego humano, y cuando las ves, ya nadie puede manipularte. Antes hablaba para llenar el silencio, hoy callo para entender el ruido. El silencio en una conversación no es incomodidad, es dominio. El que puede sostenerlo sin sentirse débil ya ha ganado la mitad del control. Porque cuando no respondes de inmediato, el otro revela más. Llena el espacio que dejaste con sus propias inseguridades. Y tú solo observas. Esa observación silenciosa es poder puro, no fuerza física, no manipulación. Poder interior, el control de no reaccionar. Escuchar más es una forma de autodisciplina. Es enseñarte a ti mismo que no todo merece respuesta, que no toda provocación necesita atención. A veces el mayor acto de fuerza es mirar a alguien a los ojos, escuchar todo lo que tiene que decir y simplemente no dejar que te afecte. Esa calma es el arma más afilada que existe. Desarma egos, descoloca impulsos, impone respeto. Escuchar también es comprender la intención, no solo el contenido. Es notar cómo cambia la voz, cómo se tensa el cuerpo, cómo se desvía la mirada. En esos detalles está la verdad. Y el que sabe verla puede moverse en silencio sin ser engañado. Escuchar más no solo te da ventaja sobre los demás,
Te da ventaja sobre ti mismo. Te enseña a reconocer cuándo hablas por necesidad, cuándo por impulso y cuándo por sabiduría. Porque cuando aprendes a escuchar a otros, también aprendes a escucharte a ti mismo. Empiezas a notar tu propio ruido mental, esa voz interna que interrumpe, que critica, que se adelanta. Y cuando logras escucharla sin identificarte con ella, te liberas. Ahí empieza el verdadero dominio, cuando ya no eres esclavo de tu impulso por responder, ni del miedo a quedarte callado. El silencio deja de ser una carga y se convierte en tu fortaleza. Cuando escucho en silencio, ya no busco convencer, busco entender. Y al entender, dejo de pelear. El mundo está lleno de voces vacías, pero el que escucha, construye desde la observación. Cada conversación es un espejo, y el silencio es el marco que te permite ver con claridad. Cuando logras escuchar con atención plena, ya no solo oyes sonidos, percibes intenciones, reconoces energías, distingues lo real de lo falso. Y eso, en un mundo saturado de palabras, es una habilidad casi sagrada. Escuchar con el alma despierta es una forma de respeto. Respeto hacia los demás y hacia ti mismo. Porque cuando escuchas sin juzgar, sin interrumpir, sin querer imponer, te vuelves más sabio. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo donde el ruido no entra. El silencio no te hace débil, te vuelve selectivo y la selección es poder. Poder para decidir qué merece tu voz, qué merece tu energía, qué merece tu atención. Escuchar más y hablar menos es la práctica del autocontrol en su forma más pura. No hay ostentación, no hay palabras grandiosas, solo presencia. Y en esa presencia, el poder se asienta. Escuchar con calma, sin prisa, sin necesidad de impresionar, es una forma de meditación activa. Mientras el otro habla, tú te observas. Tu respiración se calma, tus pensamientos se aquietan, tu ego se silencia. Y entonces ocurre algo, comienzas a entender cosas que antes pasaban desapercibidas. Entiendes lo que realmente mueve a las personas, lo que temen, lo que anhelan. Y cuando comprendes eso, tu empatía se vuelve inteligencia. Ya no necesitas imponerte, solo necesitas entender. El que entiende ya domina, porque ve más allá de las apariencias. Mientras ellos hablan, yo observo. Mientras ellos opinan, yo aprendo. Mientras ellos reaccionan, yo elijo. Esa es la diferencia entre el ruido y el poder. El ruido busca atención, el poder no la necesita. Escuchar es un arte silencioso, invisible, que solo los que practican la disciplina interior pueden dominar. Y cuando lo haces, cuando eliges escuchar antes que hablar, te conviertes en alguien impredecible, enigmático, respetado. Porque el que no revela sus pensamientos, el que no responde con prisa, mantiene el control de la situación. Escuchar es el primer paso para dominar tu entorno, pero más importante aún, es el primer paso para dominarte a ti mismo. Lección 3. La economía de las palabras. Hablar menos no significa encerrarte en un mutismo rígido. Significa hablar con precisión. Significa que cada palabra que eliges sea tan intencionada como una flecha que nunca falla su blanco. Las palabras son energía en movimiento. Cada sílaba que pronuncias lleva parte de tu atención, de tu foco, de tu esencia. Por eso el sabio no desperdicia su voz. Sabe que no se trata de hablar más, sino de hablar mejor. Cada palabra tiene un costo invisible, un costo mental, emocional y espiritual. Y cuando aprendes a reconocerlo, dejas de hablar por costumbre y empiezas a hablar con propósito. El estoico mide su lenguaje como un artesano mide su obra. No se precipita, no reacciona, no improvisa. Deja que el silencio se asiente antes de responder, porque entiende que entre lo que escuchas y lo que dices, existe un espacio sagrado. Ese espacio es el dominio propio, el punto donde eliges entre reaccionar o responder. Hablar con precisión demuestra claridad, y la claridad mental es una forma de poder. Desde que hablo menos, me escuchan más, porque cuando finalmente digo algo, saben que lo digo en serio.
Las personas que hablan demasiado suelen buscar validación. Las que saben cuándo callar ya la encontraron. Cada palabra que dices debe ser una extensión de tu pensamiento, no un sustituto de él. El ruido llena los vacíos, pero el silencio los comprende. Hablar con economía es como aprender a respirar. Cada palabra debe tener un propósito claro: enseñar, guiar, inspirar o proteger. Nada más. Si tus palabras no cumplen uno de esos propósitos, estás hablando por inercia, no por sabiduría. El sabio no dice todo lo que piensa, piensa todo lo que dice. Y en ese simple intercambio se encuentra la diferencia entre la mente impaciente y la mente entrenada. Hablar con precisión es como usar fuego. Si lo manejas con control, ilumina; si lo usas sin cuidado, destruye. ¿Cuántas veces por hablar sin pensar hemos dicho cosas que no podíamos revertir? Palabras lanzadas como cuchillos que después se clavan en nuestra propia conciencia. Por eso, el control verbal no es solo una cuestión social, es una práctica espiritual. Controlar tus palabras es controlar tu mente. Cuando dominas tu palabra, dominas tu realidad. Porque lo que dices moldea lo que crees, y lo que crees moldea lo que haces. Cada frase es un decreto, cada afirmación un reflejo de tu mundo interior. Por eso, cuando eliges hablar con precisión, también eliges pensar con claridad. El lenguaje moldea la mente, y la mente moldea el destino. Hablar menos y con más sentido te convierte en alguien que no desperdicia su energía explicando, sino demostrando. Tu silencio se vuelve denso, lleno de presencia. Cuando hablas poco pero con convicción, las personas sienten tu autoridad sin entender por qué. No es lo que dices, es el peso de tu silencio antes de hablar. El silencio previo a tus palabras es la señal de que piensas antes de actuar, de que eliges tus batallas, de que tu voz no está al servicio del impulso, sino del propósito. Y eso se percibe, aunque no lo digas. Antes hablaba por ansiedad, hoy hablo por intención, y cada palabra que digo tiene dirección. El sabio sabe que hablar con precisión es también hablar con compasión, porque una palabra mal usada puede herir, pero una palabra bien dicha puede liberar. Por eso mide su tono, su momento, su intención, porque comprende que el poder de una palabra no está en su sonido, sino en su intención. No hables por llenar el vacío, habla para encender la luz. Y si no hay nada que iluminar, deja que el silencio reine. El silencio no necesita justificación, es una declaración de autocontrol. Cuando hablas con propósito, tus palabras se vuelven semillas. Y cada una, tarde o temprano, dará fruto en las mentes de quienes te escuchan. Hablar con propósito te separa del ruido, te eleva por encima de la multitud impulsiva, porque mientras otros gastan su voz buscando atención, tú la usas para transmitir sabiduría. Esa es la economía de las palabras, no ahorrar por miedo a hablar, sino invertir con inteligencia, invertir en conversaciones que edifiquen, en frases que inspiren, en verdades que construyan. Aprendí que cada palabra tiene un peso, y que el poder no está en decir mucho, sino en decir lo necesario. El dominio del lenguaje es el dominio del destino, porque quien controla lo que dice, controla lo que crea. Así que mide tus palabras como quien mide su respiración. Habla con calma, con intención, con alma, y cuando el silencio vuelva a llenar el espacio, no lo temas. El silencio es el eco de tu poder. Lección 4. El control interior. El poder del silencio no solo está en la boca, está en la mente. Porque callar no siempre significa contener palabras. A veces significa contener impulsos, reacciones, emociones que buscan salir sin dirección. Cuando aprendes a callar tus pensamientos impulsivos, también aprendes a dominar el ruido que vive dentro de ti. El ruido que te empuja a responder con rabia, a explicar lo que no necesitas, a justificarte ante quienes nunca te entenderán. El estoico entiende que no todo merece una respuesta, ni toda batalla debe ser librada. Porque a veces el mayor poder está en observar mientras todo se derrumba alrededor y seguir en pie. Ya no reacciono, ya no explico,
solo observo y actúo cuando es necesario. Ese es el verdadero control, el dominio que no busca aplausos, el que no necesita demostrar fuerza porque ya la tiene. Cuando eliges no responder al ataque, no porque temas, sino porque entiendes que no vale tu energía, te vuelves libre. El silencio entonces deja de ser ausencia y se convierte en autoridad invisible. Mira a tu alrededor, todos quieren tener la razón, todos gritan más fuerte, todos buscan imponerse, pero solo uno, el que guarda calma, controla realmente la situación. Y ese control no nace del ego, nace de la comprensión profunda de que nada externo puede alterar tu paz si tú no lo permites. Antes pensaba que el control era dominar a los demás. Hoy sé que el verdadero dominio es no dejar que nada me saque de mi centro. Esa es la esencia del estoicismo. No se trata de ser frío ni de no sentir. Se trata de sentir todo, pero decidir qué merece quedarse dentro de ti y qué debe pasar de largo. Cuando aprendes eso, ya no discutes con el mundo. Lo observas, lo entiendes y sigues tu camino con firmeza. Nada externo puede tocarte cuando tu mundo interior está en orden. La calma es la forma más alta del poder, porque quien puede mantenerse tranquilo en medio del caos, ya ha vencido. El control interior no es una meta, es un entrenamiento diario. Cada reacción que evitas, cada palabra que eliges no decir, cada emoción que transformas en comprensión, te convierte en alguien más fuerte, más consciente, más dueño de sí mismo. No necesito ganar cada discusión, no necesito explicar lo que soy, mi silencio ya lo dice todo. Y cuando llegas a ese punto, descubres algo poderoso. No necesitas probar nada a nadie. Porque la verdadera victoria no está en convencer al mundo, sino en mantenerte en paz contigo mismo. Cuando el ruido exterior se disuelve y solo queda tu respiración constante, entonces entiendes que el control interior no es una técnica, es una forma de vivir. El dominio sobre ti mismo es la más alta forma de libertad. Y el silencio es el lenguaje con el que esa libertad se expresa. Lección 5. La fortaleza inquebrantable. Hablar menos y escuchar más te vuelve inquebrantable. No porque te haga distante, sino porque te enseña a mantenerte en tu centro cuando todo lo demás se desmorona. El silencio no es vacío, es entrenamiento. Cada vez que eliges callar cuando podrías reaccionar, estás fortaleciendo una parte de ti que pocos conocen, la parte que no depende de la aprobación, ni del ruido, ni del caos. Esa parte que permanece serena, aunque el mundo no lo entienda. Porque el control interior no se nota en las palabras, sino en la calma con la que caminas cuando el resto corre. Antes necesitaba que me entendieran, ahora solo necesito entenderme a mí mismo. Eso es fortaleza, no la de los músculos, sino la que sostiene tu espíritu. Fortaleza es poder mirar a alguien que te hiere y no convertirte en su reflejo. Fortaleza es mantenerte fiel a tu calma, cuando todo te empuja a perderla. Y fortaleza es guardar silencio cuando sabes que tus palabras ya no cambiarán nada. Esa serenidad, ese dominio invisible, es lo que construye respeto. No porque los demás te teman, sino porque sienten algo que no pueden explicar: tu presencia. Una presencia tranquila, contenida pero poderosa. Y ahí es donde el silencio deja de ser solo una práctica y se convierte en una identidad. Ya no necesitas demostrar poder. Tú eres el poder. Ya no busco convencer. Ya no busco explicar. Solo camino en silencio y dejo que mis acciones hablen. Mientras todos compiten por ser escuchados, el sabio avanza sin ruido, porque sabe que la fuerza real no necesita testigos. Cada paso que da en calma es una declaración silenciosa de que domina lo único que puede controlar a sí mismo. Y cuando dominas eso, ya nada ni nadie puede dominarte. Esa es la verdadera libertad. Esa es la victoria del alma sobre el ruido. Y esa es la meta de todo este camino, no solo pensar con sabiduría, sino vivir con control. No necesito ser comprendido, porque al fin me comprendo a mí mismo. Si estás aquí, es porque una parte de ti ya ha despertado.
La parte que sabe que la paz interior no se encuentra en el mundo, sino en el silencio que construyes dentro. Así que no lo olvides, cada día que eliges guardar silencio, estás entrenando tu mente. Cada vez que eliges escuchar en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu espíritu. Y cada palabra que eliges decir con intención se convierte en un eco de sabiduría. Porque quien domina su lengua, domina su destino. Quien domina su silencio, domina su alma. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora y sigue tu entrenamiento estoico aquí, en Toma el Control. Cada video es una lección para templar tu mente, fortalecer tu espíritu y recuperar el dominio sobre ti mismo.